diciendo, a ver, aquí está, compartir pantalla, aquí está, pum. Vamos a poner lo de Trump y lo vamos a poner, a ver, para que salga grande. Y de verdad que le digo, me dio lástima, me dio vergüenza, al principio me dio hasta su poquito de ira, pero qué triste es, señores, qué triste es que en un club lleno de cubanos, gente que está por esta zona, voy a ponerlo aquí, a ver, coño, me estoy quitando yo, estoy tratando de agregar al escenario, oh, caramba, ¿qué es esto? Yo le doy al lado y no me sale, ahí está, ahora está, vamos a ponerlo. Y ahí van, es muy triste que cuando él dice esto y de la manera tan arrogante que trata al tema de Cuba y dice que la va a tomar de vuelta, que va para Irán y a la vuelta la va a tomar casi inmediatamente. Y entonces habla de esto con un desparpajo y que entonces la gente que están ahí, que me dicen que es una audiencia fundamentalmente de cubanos, esto se ríe cuando le dicen esto de tomarlo, cuando se trata del riesgo de una verdadera acción militar, guerra, donde personas pueden perder la vida, cuando hay otras opciones de política mucho mejores a partir de los verdaderos principios y los valores de los Estados Unidos e incluso del interés nacional. Vamos. Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. What we'll do. A place called Cuba, fíjate, no es ni siquiera un país, no es ni siquiera una entidad soberana, no es un lugar que merece a place called Cuba, algo así que se llama Cuba. Es el lugar donde venimos nosotros. Dice, y el cual que él dice que la va a tomar inmediatamente cuando termine el trabajo que está haciendo en Irán, que vaya trabajo que está haciendo allá. Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. What we'll do, on the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, thank you very much, we give up. Originally a place called Cuba. Aquí lo dice muy bien. Dice que como si fuera un emperador que no tiene que tener respeto por nada, y haciendo este movimientico ahí, y entonces que dice que cuando venga va a poner el Lincoln a 100 yardas de Cuba y que los cubanos van a saltar de cobarde y se van a rendir. Nos rendimos. No hay nada que hacer contra ustedes, vengan y hagan con nosotros lo que quieran hacer. Ese es el tipo de cosas, además, que se produzca la risita del arrogante, la risita vaya, de verdad que, señores, me voy a ahorrar usar los elementos peyorativos que la gente que se comporta así en mi mente lleva para no ensuciar el programa. Pero de verdad que esto de las risitas, voy a llegar ahí, voy a coger y los voy a rendir todos. Eso no tiene nada que ver ni con reconciliación nacional, ni con creación de una Cuba democrática, ni con apertura, ni donde cerrar heridas. Eso es prácticamente, de todo lo que viene de ahí es basura pura. Es triste, vamos a decirlo así. Yo creo que Mendive lo dice ahí muy bien, que dice triste pero creo que lo que está diciendo es triste. Yo creo que es por donde debe venir. Y hay una persona ahí que me dice que me vaya para allá, para Cuba, a defender a Cuba. Yo creo que primero yo estoy haciendo todo lo posible para que por el bien de los Estados Unidos y por el bien de Cuba, esa guerra no se produzca. Yo estoy haciendo lo que me toca. Si a ti es Carlos Bernal, no es Mendive, es el que nos pone esto de triste esta postura. Otro gran amigo, Carlos Bernal, a quien quiero y que también le agradezco mucho sus gestos y la ayuda que a veces nos presta al canal. Entonces, pero además yo creo que si se trata de moral, el primero que debería estar, y esto ya estamos hablando de los temas que vamos a hablar hoy, de este tema de la guerra,
el primero que debe estar donde va a haber una guerra es el que la promueve. Esto de andar mandando a los demás y empujar sin darse golpe, eso es una postura éticamente insostenible. Esa es la verdad. O sea, el que está procurando la paz no tiene por qué estar dando su vida en una guerra, pero el que está promoviendo la guerra debe ser la primera línea de combate ahí. Eso es un tema de mínima coherencia, de mínima ética, que toda esta gente que están haciendo directas, que están haciendo encuestas, que están dando opiniones por todas partes y que están hablando de la guerra como una cosa natural, todo el mundo que tenga dos dedos de frente puede darse cuenta de la jugada que hay. Es normalizar, es hacer normal una idea que ante el derecho internacional, ante la vida misma, no es una cosa normal. La guerra es en sí mismo un acto en el cual implica la cancelación, el fin de soluciones que parten del reconocimiento del valor de la vida humana. Y entonces que alguien empiece con todo esto de que hagan la guerra y que hay que hacerla ya, que se estamos perdiendo tiempo, como he escuchado a algunos de los influyentes, algunos de ellos pagados por el propio gobierno norteamericano, que lo primero que habría que haber es un mínimo de coherencia con la Constitución. Guerra solo debe haber si el Congreso la aprueba, pero ellos están apostando a que Trump, que no tiene manera de obtener la aprobación del Congreso para una guerra, la haga a su cuenta y riesgo de manera individual antes de las elecciones de noviembre. Eso es lo que están hablando. Y yo creo que incluso si pasan las elecciones de noviembre, ellos van a decir antes del fin de la administración Trump. Y yo quiero, para hablar de esto, de esta frase que dijo Trump ahí, hablar algo que él no ha querido hablar, pero que en el Washington Post se revela una importante encuesta de Ipsos en la cual por primera vez no solo la mayoría de los demócratas y la mayoría de los independientes, que está por 95% en el caso de los demócratas, los independientes está por 70 y pico por ciento, pero el 55% de los republicanos culpa al presidente por los precios de la gasolina. Fíjate, hasta su propio partido, su propia base, lo está culpando por los precios de la gasolina. Eso es independiente. Cada vez que usted vaya a poner gas en su carro, no crea que usted se siente, que usted está mejor, pero se siente peor. El problema no es psicológico. El problema es que lo están jodiendo. Y lo están jodiendo con un gobierno que, contrario a los valores republicanos, está lanzando guerras, digo los republicanos de república, está lanzando guerras sin ninguna autorización del Congreso, guerras que no son por necesidad, guerras que no son en defensa propia, está yendo y lanzando guerras a diestra y siniestra en acciones militares, en el caso de Venezuela, ahora en el caso de Irán, y ahora están tratando de redefinir el contexto de la guerra en Irán. Hoy Rubio trató de hacerlo en la Casa Blanca, diciendo que ahora lo que ellos están haciendo, que la guerra es para proteger ahora, la guerra es para proteger el derecho internacional y el libre tránsito de los barcos por el estrecho de Hormuz. Es como, la guerra empezó hoy, vaya. Yo, fíjense, para que quede claro, yo sí estoy claro en lo que dice el derecho internacional. Y yo creo que Irán no tiene ningún derecho, en principio, a cerrar ningún estrecho internacional y a impedir que por ahí pasen los barcos y a cobrar un... yo estoy claro que eso es lo que dice el derecho internacional. Ahora, decir de que la acción militar de poner barcos ahí y de entrar en un conflicto marítimo con la Marina iraní ahora es porque Estados Unidos está defendiendo el derecho internacional, eso no se lo traga ni el que asó la manteca. Vaya, eso no hay manera de venderlo después del ataque sorpresivo estilo Pearl Harbor que lanzaron contra Irán, Israel y Estados Unidos. Una guerra provocada, porque ya se había dicho
en junio de que la estructura militar nuclear iraní estaba sepultada bajo los escombros de la superbomba que le metieron en la guerra de los 12 días. Y aunque yo lo digo siempre para que quede claro, yo creo en el derecho a la existencia del Estado de Israel, creo que Irán ha tenido unas políticas y una propaganda aniquilacionista. A mí me parece que esta guerra es, sin lugar a duda, una provocación, una guerra escogida que tiene como objetivo distraer de los conflictos internos en Israel y de los conflictos internos en los Estados Unidos por los líderes de ambos países, el presidente Donald Trump y el primer ministro Netanyahu. Y no es que fue que Israel lo hizo y Estados Unidos se vio arrastrado, no. Aquí hay coordinación. Esto que ha querido hacer el secretario de Estado Rubio, de ahora venir y decir y echarle la culpa y alentar y salirse con la suya contra la parte maga anti-israelí, diciendo de que, bueno, no nos quedó otro remedio porque los israelíes fueron los que hicieron esto, no nos quedó otro remedio, no. La administración norteamericana, si suponiendo que hubiese sido así y que la iniciativa hubiese venido de Netanyahu, le podía haber dicho, te vas a meter en esta guerra solo. No puedes contar con nuestra protección si te metes en esta guerra solo. Nosotros dimos garantía que a partir de junio se había producido como diagnóstico el fin, incluso la comunidad de la directora de inteligencia firmó un documento, la excongresista Tulsi Gabbard, en la cual decía que la capacidad nuclear iraní estaba bajo los escombros. Entonces, esto lo quiero decir con la claridad. Y entonces, a partir de ahí está esta manera festinada de hablar de una guerra, y ahora con el tema de Cuba, que incluso el canciller de Alemania ha dicho, yo no entiendo cómo van a poder atacar a Cuba. ¿Cómo van a atacar a Cuba si Cuba no ha hecho nada que justifique una guerra? ¿Dónde van a justificar eso? Dijo el canciller Merz cuando le preguntaron. Y esa pregunta está planteada. ¿Por qué? ¿Qué normalidad hay por la cual una acción militar contra Cuba es justificada? Vamos a ver los argumentos que han estado dando. Eso de que Cuba es una amenaza como extraordinaria e inusual, como es inusual y sorpresiva o algo así extraordinaria, eso no se lo cree nadie. La presencia de Cuba en la lista de países terroristas es un acto de manipulación partidista politiquera. Los argumentos que dieron para la orden del 1 de mayo no se sostienen. Hablan de una base china, una base rusa, una base de Hezbollah, y no son capaces de presentar las fotos de satélite o de dónde están. Porque si quisieran decir, no, el gobierno de Cuba comparte información con estas tres entidades, bueno, tienen que presentar evidencias. Decir que hay unas bases ahí sin decir dónde están. Esto lo estábamos hablando el otro día, Felipe y yo. Aquí mismo en el programa que pude hacer gracias a su generosidad y que preguntamos, ¿dónde está la base de Hezbollah? ¿En qué parte de Pinar del Río está? Está en la Hacienda Cortina, ¿cómo se llama? En la Cueva de los Portales. Está en Guane, está en Guanacavive, está en la playa María la Gorda. No, está en Guine. ¿En qué parte de Guine está? ¿Está en La Habana? ¿En qué parte de La Habana está? Enséñamela para que los periodistas puedan ir y verla. Está al lado de Varadero, en Cárdenas. Está en Limonar, está en Perico, está en Central España, donde viví años de mi temprana infancia. Está en Cienfuegos, ¿dónde está? Está en Juraguá, está en Roda, está en donde se llama, donde vino Beni Moré, de Santa Isabel de la Laja. Está en Camagüey, ¿en qué parte? ¿En qué parte de Camagüey está? Está en Nuevita. Díganos dónde está. Pero este cuento de que van a meter una guerra en Cuba porque no vamos a tolerar que Cuba tenga alianzas y relaciones y bases
de estos países de China, de Rusia y de Hezbollah no tiene sentido. Y Hezbollah lo han tirado ahí porque Hezbollah está en la guerra con Israel en el Líbano. Pero todo el que conoce del Medio Oriente, y yo le he dedicado tiempo a eso, sabe que Hezbollah es fundamentalmente un actor regional y que es un actor terrorista. Yo sí, en ese sentido, creo que hay ocasiones en que ha habido unas cartas que mandaba uno de Hezbollah que estaba preso en Israel y le mandaba carta a los 5 y los 5 le mandaban carta a él de que estamos injustamente presos y todo ese tipo de cosas. Para mí eso es un error, para que quede claro. Con la gente de Hezbollah, nada. Terrorista, nada. Yo creo que la posición de Cuba debe ser siempre diáfana, meridiana con relación al terrorismo. Ningún tipo de coqueteo, ningún tipo de invento con él, aunque las víctimas de ese terrorismo sean en Estados Unidos, en Israel, países que se oponen a Cuba. Que básicamente es Estados Unidos, porque Israel no tiene una preocupación central en el tema de Cuba. Pero se gana cuando tú tienes en principio la postura de que no, todo el que hace un acto contra víctimas civiles es reprochable. Esa es mi manera de ver ese tema. Mira, alguien ahí que dice que yo nunca critico a Gaesa. Mira, fíjate, te voy a dar el chance en este momento. Tengo otras ideas que discutir, pero ya, para que no lo vuelvas a repetir más. Yo estoy contra todos los monopolios. Yo soy partidario del capitalismo competitivo. O sea, en realidad yo soy partidario del socialismo de mercado. Pero eso es muy cercano a la idea de la competencia. Yo creo que por ejemplo, Gaesa siempre ha tenido muy mal mecanismo de defensa del consumidor. No ha operado en una práctica competitiva. Ya, te lo dije, se acabó, no vuelvas a repetir eso. Yo sé que de todas maneras vas a llegar y decir que no es suficiente, pero ya para que tú creas que yo no soy, ahora antes era que yo era un agente de influencia, después que era un agente de mi familia de López Calleja, y ahora soy agente de Gaesa. Todos los días inventan algo nuevo. Todos los días inventan algo nuevo. De verdad que yo le digo que cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Entonces voy a seguir en lo que estaba porque me salí un poquitico del tema. Entonces, no hay, fíjate una cosa, no hay ninguna prueba de esto, de ninguna base de Hezbollah. No tiene lógica lo que están diciendo, de las premisas, de los diagnósticos, del conocimiento que han acumulado gigantes, porque el conocimiento se erige sobre los hombros de los que saben antes que tú. Eso es una idea central. Cuando tú rompes con el conocimiento anterior, tiene que ser que tú tienes el peso de la prueba, de decir, oye, ven acá, yo tengo datos que el resto de la gente no tiene. Hezbollah tiene un elemento muy importante de crear una base en Cuba. Está invirtiendo el dinero ahí porque quiere usar a Cuba para hacer qué. Si en el peor lugar para lavar dinero, en el peor lugar para transferir dinero para otros lugares, es Cuba, que es para lo que Hezbollah ha usado la zona de la triple frontera en el cono sur. Entonces, por favor, señores, vamos a usar la cabeza y vamos a darnos cuenta que lo que están diciendo esta gente es un invento, es un intento de normalizar una atmósfera propicia a la agresión militar contra Cuba. ¿Que te preocupa la política de Cuba y la relación con Rusia y la relación con China? Señores, hay toda una obra plena de la Escuela Realista de Relaciones Internacionales, expresada también en documentos de grupos de trabajo en los Estados Unidos a raíz de la administración, fin de la administración Johnson, principio de la administración Ford con Henry Kissinger, aplicado bajo la administración Carter, mencionado en la administración Clinton, mencionado en la víspera de la administración de Bush el padre, mencionado en la lógica de la apertura de Obama, que es bien sencilla. Si tú quieres peel off, uso la frase de uno de esos documentos memorables de 1968, y que dice, si tú lo que quieres es, y el propio Kennedy, vaya, para ponerlo más, hasta el propio Kennedy, si tú quieres peel off, quiere decir sacarle la cascarita, atraer a Cuba, sacársela de las alianzas con potencias rivales, la política no es empujarla, sino atraerla.
crear un espacio, un lugar donde Cuba pueda entender que su integración en un hemisferio abierto le es más conveniente que poner a correr políticas de alianza con potencias rivales. Y en ese sentido, ofrece el comercio, ofrece el intercambio cultural, ofrece el intercambio académico, ofrece el intercambio educacional, fortalece su sector privado. Eso es lo que se ha estado diciendo durante año tras año tras año. Esa es una opción política que siempre ha estado ahí. Cada vez que dicen que no hay otro chance, que no nos han dejado otro chance. Primero que todo, en política, lo primero que se estudia se llama the logic of choice. O sea, la idea de las opciones. Tú nunca te puedes poner, cuando alguien venga con un análisis que diga, este es el escenario y esto es lo único que podemos hacer, ese no sabe de políticas públicas. Porque el principio es que siempre hay trade-offs. Y el peor escenario en política exterior es un escenario de guerra. En principio, puede ser que el escenario más probable sea otro, que te lance un golpe nuclear, pero no estamos ante eso. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer aquí? Iniciar un proceso de acercamiento distinto con Cuba y que empezó, por ejemplo, en la época de Carter y que Cuba, yo sí creo que no es mito, hay algo ahí en lo cual yo, con todo el respeto que le tengo a Elier Ramírez Cañedo, yo creo que él ahí no toma en cuenta que sí hubo cosas en África, no Angola, porque Angola Carter dijo, eso lo vamos a negociar al final, pero hubo mensajes claros de que se esperaba que Cuba mostrara restricción como parte de una negociación con Estados Unidos, y pasó lo de Etiopía, en lo cual Cuba evidentemente sí tiene responsabilidad. No estoy hablando de la crisis de los catangueses, estoy hablando de Etiopía. Pero en línea general, sí es verdad que Cuba, cuando ha tenido un ambiente más abierto a la conversación con Clinton, con Obama, ha tenido gestos, incluso de política interna, que aunque no lo reconoce, los ha hecho, de liberación de prisioneros arrestados por actividades políticas o asociadas de alguna manera a actividades políticas. Es cierto que también ha tenido políticas de restricción, y está esa famosa frase de Carlos Rafael que la registró en la memoria de un viaje el gran científico político Samuel Huntington, profesor de Harvard, y que recuerda que cuando le preguntan a Carlos Rafael Rodríguez ¿y qué va a hacer Cuba si se establece una buena relación con Estados Unidos? ¿Va a seguir siendo este actor que procura revisar todo el sistema internacional? Y la respuesta de Carlos Rafael fue clara y dice, hay cosas por las cuales vamos a seguir luchando como un nuevo orden económico internacional. Pero, y ahí está el pero, dice, pero no somos Juana de Arco de castillo en castillo oyendo voces. Entonces, yo creo que sobran las declaraciones de disposición a un diálogo por comunistas, por nacionalistas que tienen elementos totalitarios sin ningún lugar a duda, que tienen elementos dictatoriales sin lugar a duda, pero que sin lugar a dudas también permiten tener negociaciones, acordar acuerdos como los 22 que se lograron con Obama y hacer el conflicto por lo menos más manejable y que se mueva hacia áreas de mayor libertad, de mayor prosperidad. ¿Y qué es lo que lo está impidiendo? Toda esta vocación por la guerra, todo este radicalismo extremista, en el cual se está bañando una parte importante del enclave autoritario de Miami y del sur de la Florida, en torno a la figura de Marco Rubio. Y entonces ahí han empezado a decirlo por todas partes. Hablan de la guerra, hablan de que hay que hacerla ya,
que se está perdiendo el tiempo, que esto hay que mandarlo ya, que el derecho internacional le ha fallado. Fíjense, como si el respeto al derecho internacional hubiese sido la práctica política de Estados Unidos hacia Cuba. Eso el otro día, no me acuerdo dónde fue que lo vi. Que lo decía esta muchacha Mónica Baró, que el derecho internacional le ha fallado al pueblo cubano. El derecho internacional que le ha fallado al pueblo cubano. Cuando la política hacia Cuba ha sido una política basada en el derecho internacional. Cuando la política hacia Cuba ha sido una política de derechos humanos, que ha dicho, vamos a promover los derechos humanos en Cuba, denunciando las violaciones que hay allí, singularizando los que son violadores, poniendo sanciones estrictamente, porque eso es lo que dice el derecho internacional y la política de derechos humanos, estrictamente a los violadores de derechos humanos, no al pueblo en general. Los castigos colectivos no tienen nada que ver con derechos humanos. Los asedios medievales no tienen nada que ver con derechos humanos. Se vienen y tratan de, a partir de ahí, legitimar esto a través de declaraciones. Y la otra moda es la de las encuestas. Vaya, esto hay que ser. Vaya, ¿a quién le van a dar la leche con el dedito esta gente? Están ahora con la cosa de las encuestas, de hacer una encuesta tras otra y una encuesta tras otra y una encuesta tras otra, en la cual a la larga, manipulación tras manipulación, terminan diciendo de que el pueblo cubano quiere una agresión militar. Y presentando además ahora, porque esto viene con un bagaje cultural que viene completo, es con un bagaje cultural en el cual no haber ido a Cuba se convierte en un mérito, no en una desgracia. No es que tú no fuiste porque no te dejaron entrar, que en ese caso el que está mal es el que no te deja entrar. Por cierto, se anunciaron medidas migratorias nuevas hoy que expresan una respuesta del gobierno cubano, no la que yo espero y la que creo que debería ocurrir más, que mira, normalizada la cuestión migratoria. Punto. Tú eres cubano, tú puedes entrar a Cuba. Si hay un delito en el cual hay que llevarte a juicio, se te va a llevar a juicio. Pero tú te presentas en el aeropuerto y tú eres cubano y ya tú entras a Cuba y ya, punto. Esa es la manera que yo creo que debe tratarse ese tema. Pero están las encuestas en las cuales a partir de supuestos valores democráticos, que no son democráticos porque la guerra no equivale a la promoción de la democracia, los únicos en 18 casos de intervenciones militares hasta la guerra de Irak, hay otros que han venido después como Libia y todo eso, ahora hay más todavía, más evidencia. La noticia mala es que lo que han hecho entre esos 18 casos que había estudiado Min Sin Pei de Claremont McKenna College sobre experiencia de cambio de régimen y imposición con el propósito de imponer la democracia, de 18 casos, 4 fueron considerados más o menos exitosos. Y uno de ellos era Cuba después de la intervención del 98. Lo cual a uno le hace preguntarse mucho en qué medida, cuál era la calidad de la democracia que tenía Cuba bajo la enmienda Platt. Y los otros eran, creo que era la República Dominicana, que también vivió un periodo de semidictadura bajo Balaguer. Entonces Japón, donde le metieron 2 bombas nucleares allí y empezaron desde cero, y la Alemania nazi. Creo que Austria era otro de los que estaban en esa vuelta. Era un caso que decían que debía considerarse independiente, separado de Alemania, etc. Entonces, le zumba que estén tratando de primero venir con estas encuestas totalmente manipuladas. Preguntas en las cuales se habla de la intervención humanitaria y se liga con una intervención para cambio de régimen. Y entonces después se dice que el 79% se ponen las dos, están a favor de una intervención. Y entonces se toma y se empieza a hablar de que hay que ir a intervenir porque la comunidad cubanoamericana piensa así. Primero, ni la encuesta está bien hecha, no están bien diseñadas las preguntas. Segundo, ni la comunidad cubanoamericana manda en lo que es una guerra legítima.
puede ser que la mayoría de la comunidad, suponiendo, fíjense, yo creo que un sector importante de la comunidad cubanoamericana quiere una guerra con Cuba. Y le han indoctrinado en eso y le han metido la matraca. Y hay otros que han aprendido a decir y cantar lo que ellos quieran. Yo no me acuerdo quién era el que decía una vez que, ¿quién fue el que dijo? Hay alguien que dijo que, creo que fue el propio Bertrand Russell, pero ahora no lo recuerdo, que dijo algo como que en la democracia es cuando tú te vas al parque del pueblo y tú gritas tus opiniones políticas y no te pasa nada. Que la policía viene y te protege. Eso no lo hay en Cuba, pero tampoco lo hay en Miami. La experiencia la vemos con lo que estaba pasando con Cole Pink y la guerra que le hicieron y le fueron a dar con un mástil y a los que le fueron a dar con un mástil no le pasó nada. A los que le tiraron una botella, que hay gente ahí que salen en videos tirándole una botella llena de agua, eso llevaba para la defensa de la democracia castigo fuerte, ejemplarizante. Tú no le puedes tirar una botella aquí a nadie, tú no le puedes dar con un mástil a nadie. Oye, pero que yo tengo una persona que en Cuba la pasó muy mal y no sé qué, o yo mismo, no le puedes tirar una botella a nadie. La democracia, él va al frente al Versalles, dice lo que le da la gana y si a ti se te ocurre darle un trastazo, aquí hay que arrestarte y aquí hay que ponerte, entrar en cintura, es a ti. Y obviamente en ese ambiente que no es favorable a una discusión racional, a una discusión libre sobre el tema de Cuba, entonces estas matracas cogen vuelo. Pero aún así están muy mal formuladas las preguntas de la encuesta y está muy mal llegar a la conclusión que tan festinadamente sale en el artículo del Herald, que es de Nora Game con otra persona ahí. Ahora a ver si lo encuentro aquí. Es Nora Gámez con Sara Moreno, en el cual se bajan con la idea de que una mayoría de la comunidad cubanoamericana apoya la intervención militar. ¿Ya? Puede ser una mayoría, pero esa de 79 a mí me resulta raro y además quisiera que lo hicieran con una pregunta así en cero. Y además poniendo, si puede que pongan las consecuencias, no sabemos las consecuencias, pero lo más probable es que una intervención militar va a traer muertes de cubanos. Y si eso es lo que quieren, deben decirlo así, porque yo me sorprendo cómo en el Toque y en ADN Cuba, en todos esos lugares, hablan de intervención, ¿cómo se llama? El lugar este que están hablando de la Cuba en transición, donde todo el mundo piensa igual, cuando, como dice Voltaire, cuando todo el mundo piensa igual, alguien no está pensando. Y entonces van y hablan de esto así, pero no, tú tienes que decir, yo estoy por la intervención militar, que implica que yo estoy porque maten a cubanos. O sea, ¿ok? Y que va a haber daño colateral y vamos a aplicar las leyes de guerra, etc. Entonces, yo creo que es importante ver la manera que te están tratando de manipular con las encuestas, con las declaraciones que hablan de la guerra como una cosa, como lo más normal del mundo, como que no tiene costo, no hablan de los costos de hacer una guerra. Ya esta guerra está costando, esto de mover los portaaviones y de ponerlos para acá, todo eso está costando millones de dólares. El pueblo norteamericano está culpando a que más culpa lleva, que es el propio presidente Trump. Y aquí hay una obsesión con el tema de Cuba, que es totalmente injustificada. O sea, yo quería terminar por hacer referencia a dos cosas que pasaron. Una pasó hoy. Rubio volvió a hablar del tema de Cuba y volvió a meter la mentiraza, porque no se le puede decir de otra manera, que no hay bloqueo petrolero. Que lo que está pasando es que el gobierno de Cuba es sumamente incompetente y que no tiene dinero para comprar petróleo. Y que no tiene dinero para comprar petróleo. Eso es lo que están diciendo. Primero, no, el dinero que tiene se lo han afectado bien duro con todas las sanciones que hay. El que quiera hacer un diagnóstico de esto tiene que decir que la guerra económica no empezó con el bloqueo petrolero.
y que el bloqueo petrolero lo metieron en medio de la posible, había muy mala situación con el turismo, pero lo hicieron todavía peor, para que el país no tuviera ni siquiera el acceso en la temporada alta de los turistas. Todos los que hicieron eso le desearon mal a su país para que a la tienda política de ellos le vaya bien. Eso equivale, fíjense, concepción, no hay nada que yo me oculte ni nada. Yo pongo las premisas, las explico, los conceptos, y si tú quieres venir y discutirlo, tú dices, estás definiendo mal. Si dice que estoy definiendo mal, explícame cómo se define bien. Pero si aceptas el concepto, vamos a discutir las conclusiones que se derivan de las premisas. No puede ser oposición leal aquella que le desea mal al país para que a ellos le vaya bien. Eso, por ejemplo, hago la salvedad que cuando conversé con Manuel Cuesta Morúa, el disidente, él dijo que no, que él no pensaba así, que el aislamiento era dañino para el país y que él no veía con simpatía el bloqueo petrolero. Si él piensa diferente, que me desmienta, porque ya el otro día, cuando mencioné algo de él, alguien dijo ahí, no, eso no es cierto, no trates de coger a Cuesta Morúa para tus cosas. Yo no estoy cogiendo a Cuesta Morúa para mis cosas. Él vino aquí y él me dijo a mí que le estaba encontrando el aislamiento y lo dijo públicamente. Si va a otro lugar y dice lo contrario, tú vienes y lo dices, pero además eso no está bien de andar en un lado diciéndole lo que quiere escuchar el anfitrión. Pero por lo que yo he visto, él dijo aquí que no le gustaba el aislamiento. Y yo no he visto otro lugar que diga, oye, sí, el bloqueo petrolero está bien. Entonces, Rubio llega y dice la grandísima mentira de que no hay bloqueo petrolero y no hay la política ahí. Vamos a ponerlo, vamos a ver, yo creo, Felipe, ¿lo tenemos ahí o lo pongo yo por acá arriba? Porque él dijo primero lo dirán. Yo no lo estoy escuchando. Y la gente que está a cargo no sabe cómo corregirlo. Y no es por el hecho que sean comunistas. Eso ya es bastante malo, pero son incompetentes. Bueno, desde que La él única habla cosa peor que un comunista es un comunista. él habla del derecho internacional, de que la función de Cualquiera Estados aquí Unidos es muy simple. Esta gente cerró el estrecho de Hormuz. Irán dijo, vamos a cerrar el estrecho, nadie va a poder pasar a menos que nosotros le demos permiso y van a tener que pagar el paso. Pero los barcos iraníes sí pueden pasar libremente. Eso es una locura. ¿Quién va a aceptar eso? ¿Cómo podemos tener una situación donde ellos cierren el estrecho para todos y los únicos que pueden pasar son ellos? Si se acepta esto, mantendrían el estrecho cerrado para siempre. Quieren que esto sea la norma. No podemos normalizar el hecho que ellos pueden atacar buques comerciales y colocar minas. Así que si ningún barco puede pasar, ningún barco puede pasar. Esto es respuesta a lo que ellos han decidido hacer. ¿Saben lo que es un acto de guerra? Minar el paso de navegación. Esto es lo que deberían atender. Esta gente ha estado minando el canal de navegación. Ellos lo han hecho. Primero, minar es un acto de guerra. Minar un estrecho, una vía internacional, es un acto de guerra, sin lugar a duda. Lanzar un ataque sorpresivo contra otro país es un acto de guerra. Que si además la única evidencia que tú dices es no es que iba a haber un ataque inminente iraní ni a Israel, ni al Golfo, ni a nadie. No, que Israel iba a atacar es lo que dijo Rubio, que Israel iba a atacar a Irán y esto a raíz de los disturbios de parte del pueblo iraní contra el régimen iraní, y que entonces a partir de ahí, como hay una oportunidad de que se produzca un cambio de régimen, Israel va a atacar. Y como Israel va a atacar, Estados Unidos va a atacar también. Eso es un acto de guerra sin lugar a dudas. Y está muy mal. Y la posición norteamericana en el Consejo de Seguridad y como defensor de la paz es decirle a Israel, no tienes que atacar. Eso le toca. La decisión de la Corte Internacional de Justicia de 1983 sobre el caso de Nicaragua dice que el uso de la fuerza para la promoción de derechos humanos en ausencia de genocidio no está permitido. Punto. Ahora, minar el estrecho internacional es un acto de guerra. Y hacer un bloqueo como el bloqueo petrolero que le están montando a Cuba es un acto de guerra que hasta el propio presidente Kennedy lo dijo en un discurso.
para que vamos a ver, porque ahora tenemos un defensor del derecho internacional. Vaya, es que la hipocresía es el pago, el impuesto que paga el vicio a la virtud. Vamos a seguirlo poniendo, Felipe. Es ilegal, pero lo han hecho. En cuanto a Cuba, el bloqueo petrolero a Cuba, no hay un bloqueo petrolero a Cuba per se. Cuba estaba recibiendo petróleo gratis de Venezuela. Ellos se quedaban con el 60% de ese petróleo para revenderlo, sin beneficiar a la población. Venezuela decidió que no les iba a dar petróleo gratis más. Y podrán imaginarse lo que eso significa. ¿Quién le va a dar petróleo gratis a un régimen fallido? El problema de Cuba es peor. Su modelo económico no funciona. Y la gente que está a cargo no sabe cómo corregirlo. Y no es por el hecho que sean comunistas. Eso ya es bastante malo, pero son incompetentes. La única cosa peor que un comunista es un comunista incompetente. Ellos manejan el país, pero no saben cómo manejarlo. Y a 90 millas de nuestras costas tenemos una nación fallida, que era además una plataforma de fuerzas hostiles. Pero déjalo ahí, ya páralo. Páralo, Felipe, por favor. Mira, primera cosa que pasó en esta conferencia de prensa, porque yo le estaba viendo, lo primero que hace es que dice, cuando la primera persona que le va a hacer la pregunta, le hace la pregunta sobre Hormuz y sobre Cuba, y dice, aquí hay mucha gente, yo voy a contestar una de las dos preguntas. Cuando vio que la segunda era sobre Cuba, él está metido en eso, él tiene la obsesión con el tema de Cuba y de buscar una guerra con Cuba y justificar una guerra contra Cuba. Y entonces dijo, yo voy a contestarte las dos porque me interesan las dos y la de Cuba también. Prácata. Son signos que se le escapan a la gente. Segundo, entonces empieza a hablar de derecho internacional en el estrecho de Hormuz y que es un problema a la libre navegación. Y coger al Ocean Mariner, que fue a Colombia, recogió petróleo y lo llevaba para Cuba, y cuando estaba en la cercanía de la bahía de Nipe, mandarle guardacosta y bloquearlo y decirle que no lo iban a dejar entrar a Cuba. ¿Qué cosa es? Él dice que lo que está haciendo Irán es un acto de piratería. Bueno, por el mismo, porque lo que no puede ser es estos argumentos. Mire, esto se ha hecho ahora una parte constante de esta historia, que es los argumentos que van para una gente pero no son válidos para los otros. Eso es un argumento que no se sostiene. Si la idea es de que en aguas internacionales retener un barco que no tiene ninguna violación del derecho internacional no es válido para los iraníes o atacarlo, tampoco es válido para los Estados Unidos y punto. Y eso fue lo que hicieron. Esta primera parte, te digo, lo de la obsesión. Y después entonces venir con pretextos que no hay manera que los puedan vender. Porque haya un gobierno, vamos a aceptar sin conceder, que yo lo acepto y lo concedo, que el gobierno cubano ha tenido o ha demostrado importante incompetencia en la aplicación de la reforma, ha tenido abuso, ha tenido corrupción, incompetencia, privilegios indebidos, todo eso. Pero suponiendo que todo eso sea válido, eso no es un argumento en derecho internacional para lanzar una guerra. Le están dando esa matraca a ver hasta dónde la pueden usar. De que la incompetencia del gobierno es la culpa de que haya gente con hambre. Ponen una foto ahí de una persona que la liberaron en Cuba de la cárcel. Personas que están en la basura. Hay miles de soluciones a esos problemas que no necesitan llevar a una guerra. Nadie que sea cómplice, partícipe de las sanciones, del agravamiento de la situación del pueblo cubano, tiene la más mínima moral, la más mínima legalidad para abogar por una guerra para solucionar esos problemas. Porque ahí tú vas después que tú hayas hecho todo lo otro que puedes hacer. Y obviamente el bloqueo petrolero no ayuda a recoger la basura. No ayuda a contener las enfermedades. No ayuda a que los hospitales funcionen bien. Hay un vínculo de causalidad y condicionalidad entre una variable y la otra. Y este señor, cuando viene y dice esto de la incompetencia, también, primero que todo, para probar la incompetencia, que yo creo que sí hay elementos que ilustran incompetencia,
Pero para ilustrar una incompetencia que justificaría culparlo únicamente de una crisis que tiene múltiple causalidad, tú tendrías que decir que tú no has estado haciendo nada. Pero hay muy buena literatura que demuestra cómo la guerra económica es responsable del golpeo a la mortalidad infantil. El otro día, mira, esto se los quiero decir. El otro día se aparecieron tres justificadores diciendo que las sanciones no son importantes, que no sé qué. Busquen el trabajo de Francisco Hernández, el venezolano que es profesor de la Universidad de Denver. Espérate, yo quiero recordarme bien del nombre y voy a buscar el trabajo para ver si lo encuentro, porque él me sigue mucho a mí en ¿cómo se llama esto? En Twitter, y yo lo sigo mucho a él. Te voy a decir para que lo vayan y lo busquen. Francisco Rodríguez, no Francisco Hernández. Me di cuenta que estaba diciendo mal el apellido y lo busqué. Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver. Y cogió y despalilló, como ha despalillado a la gente que son unos charlatanes y se ponen a escribir sobre el tema de las sanciones. Él cogió, porque tiene un bagaje en estadística y en economía de primera, para el cual no hay ningún cubano que haya estudiado el tema de las sanciones, ninguno, incluyendo yo, que pueda hacer un match. Y cogió y le dijo, mira, voy a cogerte metodológicamente por aquí, por acá, por acá, por aquí, por acá, y terminó demostrando con un trabajo académico de rigor. Ahí se la tiro para los que han dicho que eso no es importante, que primero hay que resolver todos los temas de Cuba antes de ponerse a hablar del bloqueo. Arriba Ricardo Torres, aquí arriba Mauricio de Miranda Parrondo. Todos los que ahí se atreva a decir de que la guerra económica no importa, que refute la refutación que hizo Francisco Rodríguez. Demoledora. Porque ahí está, así mismo está. Ese mismo es. Venezolano que no es chavista, para que quede claro. Al contrario, ha sido opositor al chavismo. Pero a partir de su trabajo académico sobre sanciones, también ha sido muy crítico de las sanciones contra Venezuela y ha sido también el tema de Cuba. Así es la batalla académica. Hay ideas, hay presentaciones. Te cogen un trabajo que dice esto y te lo despalillan. Si tú piensas en contrario, escribe la refutación. Yo cuando lo leí dije, caramba, este hombre está diciendo lo que yo hubiese querido decir. Que enseñando, como estoy enseñando, por razones de lo difícil que ha sido mi vida académica a veces, con la persecución macartista y todo esto, yo no he podido tener el tiempo para hacer un estudio con este rigor. Pero es cuando eso a mí por lo menos me gusta. Cuando leo en literatura un libro que digo, caramba, qué lindo está escrito esto. Y en la academia digo, caramba, qué exacto, qué apropiado está este trabajo. Y él destruyó, yo ni me acuerdo de los nombres de los charlatanes que habían escrito lo de que las sanciones son una mínima cosa. Cuando hay todo el trabajo de Joy Gordon, de Donna Kaplowitz, del propio Francisco Rodríguez, el propio trabajo mío sobre las sanciones secundarias. Esta gente lo ignoran y no quieren ni discutir de esos temas. Y no aceptan entrar en un debate. ¿Por qué? Porque tendrían que morder la mano que paga el dinero de todos estos inventos y de la manera que quieren presentar la incompetencia de Cuba. No es que en Cuba no haya incompetencia, volvemos al principio, no hay nadie que sea 100% perverso ni 100% positivo. Ahí hay un espacio grande para un debate, hasta dónde llegue esa incompetencia. Pero no, para justificar la guerra, tú tienes que defender que todo del lado de allá, que toda la causa es la incompetencia del gobierno. Y tienes que decir las barbaridades que dijo Lincoln Díaz Valar en el libro, como que Cuba puede comerciar y asistirse financieramente con el resto del mundo. Solo el sector privado norteamericano es castigado por el embargo americano.
pero esa es la realidad. Y entonces estamos lidiando con eso, con encuestas, con declaraciones, con estos trabajos académicos, supuestamente académicos, con la idea de tratar de normalizar, con la exclusión, porque cuesta trabajo, que hasta te lo dicen la gente que están en los canales, que te dicen, te voy a invitar, pero vamos a ver, no te puedo invitar 2 o 3 veces así, y a fulano sí lo puedes tener ahí todo el tiempo, que te va y te dice todo lo que quiere, lo que quiere la gente que quiere la guerra. Entonces, hay una última demostración, yo la voy a poner y con esto quiero terminar. Hay una última demostración de que lo que dice Rubio es una absoluta mentira. Yo lo pongo en el Twitter, trato de ser más suave porque en el Twitter lo comenté a raíz de lo de Rubio. Voy a poner a ver si yo encuentro el Twitter mío aquí, lo pueden buscar. Y después voy a poner lo que dijo. Lo voy a poner aquí, miren, es este. ¿Ven? Voy a venir aquí. A ver. Y lo voy a subir. Usted puede ir a buscarlo porque yo estaba viendo la conferencia de Rubio cuando me motivé a salir con el programa. Vamos, a ver, ponerle aquí. Vamos a ponerle, me dice aquí que edite el nombre de la pantalla compartida. Lo voy a poner aquí. Twitter comentando a Rubio. Twitter comentando a Rubio. Creo que Twitter no lo puse bien, pero no importa. A ver, lo voy a poner ahí, agregar al escenario. Ahí está. Y el comentario se lo puse ahí, pero para no calentarme mucho la cabeza, voy a leerle lo que les puse. Y ahí está. Está lo de Rubio y yo digo, según Caroline Levitt, que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la política norteamericana bloquea los barcos de entrar a los puertos cubanos, mientras permite excepciones presidenciales. Esos planteamientos están en contradicción con la denegación de Marco Rubio de que exista un bloqueo petrolero. Como mínimo, la política ha sido descrita inconsistentemente, sugiriendo que o hay imprecisión o hay una estructuración selectiva o una desinformación por los agentes del gobierno. No puede ser que la Casa Blanca, cuando está hablando la secretaria de prensa, diga que sí existe bloqueo petrolero porque los Estados Unidos han adoptado frente a la amenaza inusual de Cuba la política de bloquear los barcos de entrar a los puertos cubanos y permitiendo excepciones por parte del presidente. La pregunta era, ¿ya México puede venderle petróleo a Cuba? Y la respuesta de Caroline Levitt es, yo reitero la política de Estados Unidos, que bloquea la entrada de los barcos, pero que le permite al presidente permitir excepciones, como la del barco ruso. Obviamente, esos planteamientos no sientan bien con la posición de Marco Rubio de que no hay ningún bloqueo petrolero, que el problema es que Cuba es incompetente y no tiene dinero para comprar. Y a esto le agrego que si las medidas en cuestión son un bloqueo petrolero, como dice Caroline Levitt, esto tiene implicaciones legales importantes. Implicaciones legales que muchas veces no se están discutiendo en la prensa norteamericana, donde se supone que la libertad de expresión lo permita. Esas implicaciones legales implican de que se trata de un acto de guerra y eso requiere generalmente una autorización congresional. Ausente eso, fíjate, aún aceptando que las sanciones fueran legales, ausente eso de que hay una aprobación congresional, el enfoque actual depende de una expansión, de una interpretación extensiva de las sanciones. Las sanciones no dicen que se pueda practicar un acto de guerra contra Cuba.
La ley Helms-Burton habla de sanciones económicas y de dinero que le dan a toda esta gente, al toque, a ADN Cuba, yo creo que a Cuba por Cuba también, pero no lo puedo probar. Y entonces, según eso, la ley le da para sanciones económicas, para casos ante las Cortes norteamericanas y para darle dinero a toda esta gente para bajo el concepto de derechos humanos, sin atacar la ley de los Estados Unidos, que es la de la guerra económica, y que es contraria a los derechos humanos, promover diagnósticos, promover la propaganda para que se justifiquen las sanciones. Pero en ningún momento, ni siquiera la ley Helms-Burton permite la acción, una acción de guerra de espaldas al Congreso de los Estados Unidos. Y no hay ninguna justificación a ese respecto. Entonces, yo creo que esos son temas que hay que ponerlo. Entonces, vaya, para que no quede duda, porque nosotros ponemos la evidencia, para que no quede duda, yo voy a poner lo que ya yo transmití un tiempo atrás, que es, espérense, voy a encontrarlo aquí, a Caroline Levitt. Esto es un corto que ya yo lo he subido. Voy a ponerlo aquí para que ustedes lo vean. Voy a ponerlo aquí, donde sale la propia Caroline Levitt diciendo que sí, que el presidente, la política de Estados Unidos sigue siendo que bloquean el acceso de los barcos a los puertos cubanos. Se peinan o se hacen papelillo. Y cualquiera que sea honesto, aun si quisiera la intervención militar, si primero que todo es honesto, que no hay mucha gente que sea honesto y primero apueste por la intervención militar, pero vamos a darle ese beneficio a la duda. Lo primero que tenía que decir es si hay bloqueo petrolero, si el bloqueo petrolero es una acción militar, y empezar por decir hay una contradicción entre el diagnóstico de Rubio de lo que están haciendo, la descripción de la política y la descripción que viene de la secretaria de la Casa Blanca en el mismo lugar, en el mismo salón donde hoy Rubio dijo que no había bloqueo petrolero. La secretaria Levitt de prensa dijo que la política norteamericana sigue siendo impedir que los barcos lleguen. Vamos a ponerlo aquí, voy a ver porque tengo que ir de nuevo a estar seguro que está puesto. Ahora mismo vamos a ponerlo. A ver, vamos a ponerlo. Dice que ella está preparando una solución y que quiere reiniciar los envíos a Cuba, que todos eran pagados a Pemex. Esto era de Claudia Sheinbaum. Le preguntan, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que ella quiere reiniciar los envíos de petróleo a Cuba y que son ventas y que las Cuba las ha pagado según el propio director de Pemex. Vamos a ver qué ella dice. Según el propio director de Pemex, y hay transferencia bancaria para los barcos de petróleo que Cuba compra, que son comprados en condiciones preferenciales, pero son comprados. Como mismo México ha vendido petróleo a otros países del Caribe. Vamos. Y como lo han hecho otras administraciones mexicanas anteriormente. Se dice, fíjate lo que dice Caroline Levitt. Is the administration okay with that at this time? Again, there's been no change in our sanction policy. We still No ha habido ningún cambio en nuestra política de sanciones. Aún nos reservamos el derecho de incautar, confiscar. Vamos a ver lo que ella dice. reserve the right to seize vessels if it's legally applicable that are headed towards Cuba and that violate the Dice, y nos reservamos el derecho de seize, quiere decir agarrar los barcos que vayan a Cuba y que violen la política de sanciones que hemos United planteado. States sanctioned policy, but of course the president and the administration also reserve the right Dice, y el presidente se reserva el derecho, o sea, la política es que los vamos a confiscar, pero también nos reservamos el derecho de eximir to waive those seizures on a case-by-case basis. caso por caso. Fíjense cómo, ¿ya? Entonces, ¿hay o no hay política de confiscación, de bloqueo, como política de entrega de petróleo a Cuba? Ojalá, vaya, si esta gente quiere decir eso, que ellos creen que lo correcto es que no se incauten, díganlo, arriba, Benítez, el Marco Rubio, todos los otros que empiecen a decirlo. Estamos en contra de esas incautaciones porque sabemos que ese régimen es incompetente y no hay que incautarle nada.
no hay por qué tener una guerra económica. Ahí está. Vamos a parar. Pero se vio, ¿no? Ya se paró. ¿O no? Felipe, se vio bien, ¿no? Espérense, lo voy a quitar aquí. Eso es lo que yo quería plantear sobre esto. Hay que tener el oído, el cerebro abierto y obviamente hay que pensar en reformas y hay que buscar la manera de que se vaya a otra manera de pensar y hay que discutir estos temas al interior de Cuba y las responsabilidades, ¿cómo decir? Las corrupciones, los problemas de privilegio indebido, los problemas de mal uso de fondos, los problemas de, como que dice, la incompetencia. Pero no nos dejemos pasar gato por liebre. Y vamos a procurar que haya un debate, exigir, incluso con esta gente que le están dando el tubo de dinero, que se están dando la Dolce Vita con el dinero del contribuyente norteamericano, que somos nosotros, que tienen un subsidio en el llamado mercado de ideas, vamos a exigirle un mínimo de coherencia. ¿Qué es lo que hay aquí? Explícame la contradicción entre lo que dice por la mañana la secretaria de prensa de la Casa Blanca y lo que dice Marco Rubio por la tarde. ¿Por qué? Eso es conocimiento objetivo mínimo. Entonces, lo voy a dejar aquí, señores. Hemos conversado por casi 2 horas y media. Voy ahora a poner la pausa. Voy a echarle un mínimo vistazo a los comentarios para ver si hay algo que generalmente así valga la pena tratar y responder. Pero yo creo que las evidencias están sobre la mesa. ¿Y qué cosa es el caldito que nos están cocinando? Lo que le están echando a la caldosa es encuestas manipuladas. Lo que le están echando es declaraciones para repetir y repetir y repetir y normalizar la guerra. Lo que le están echando es alardes. Están diciendo que Trump es así y porque es así hay que de tratarlo. Están diciendo que la solución viene de Marco Rubio porque es cubano-americano y hay que quererlo. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes para no dejarse tupir. Y para que pase lo que pase, porque yo quiero decir algo en relación al gobierno de Cuba, lo peor que hay es una guerra. Y esa hay que hacer todo lo posible por evitarla. Yo soy de los que dice que los principios es lo que no se cambia bajo ninguna circunstancia o bajo ninguna circunstancia en la cual otro principio no sea más importante. Y yo creo que hay que, como dice el himno nacional, morir por la patria es vivir y todo eso. Pero siempre que sea posible hacer otra cosa, yo creo que hay que buscar la manera de tratar de hacerlo. Yo creo, por ejemplo, yo no tengo ante el Sanjón la narrativa dominante que hay del lado patriótico revolucionario porque la situación estaba muy, muy crítica. Y hubo gente que firmó el Sanjón, empezando por Serafín Sánchez, por Máximo Gómez y esa gente, que eran tronco de patriotas. Porque la situación a veces te lleva a una situación tal. Eso hay que hacerlo inteligentemente si hubiese que hacerlo, que ojalá que no haya que hacerlo. Y hay que mantener una línea en la cual la resistencia se justifique y siempre preparando que ante cualquier concesión, en cuanto llegue el momento, se vuelve a poner las cosas como van. Cuba tiene su derecho total a la autodeterminación según derecho internacional y la Declaración de Derechos Humanos. Y el fardo, la pena, la vergüenza, caiga sobre todos los que colaboren con algo que no parta de esos principios. Aún si en algún momento hubiese que hacer algún tipo de concesión. Y estoy hablando desde mi propia perspectiva. Porque si, como dice Otaola, aquí lo que hay que hacer es joderse, no, yo creo que aquí lo que hay que hacer es no joderse. Ojalá nos hayan llegado algunas porceles. Voy a mirar aquí rápido para saber. Denme un momentico.
para ver si nos entró alguna por aquí y saludar al que nos la haya dado. No, amigos, ninguna. Estamos haciendo este esfuerzo y lo hacemos de nuevo y lo vamos a seguir haciendo mientras podamos, con el corazón, con el pecho. Así que el que pueda, por Cele, turilevi@aol, le pedimos que nos envíe una donación. Y cerré la transmisión sin darme cuenta. Parece que como no me gusta pedir tanto dinero, es así. Pero bueno, ya saben, señores, hubo apenas una sola donación, que es esta de Raúl Enríquez, que les agradezco mucho. Y los que puedan, hagan una donación por Cele, que vea el programa en otra hora, por favor que hagan una donación por Cele. La moderación es el espíritu de Cuba, pero para defender la moderación hace falta apoyo. Y por ahí estamos. Ahora sí, hasta la próxima. Finalizamos la transmisión. Chao.